de ellas acerca de su experiencia y quién es mejor que ellas que viven de primera mano día a día la comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, un poquito antes de empezar, recordemos que Isaac Español somos un capítulo de países de habla hispana que buscan difundir la comunicación aumentativa y alternativa, y es una sociedad sin fines de lucro, siempre buscando mejorar la calidad de vida de las personas que usan la CAA. Lo conformamos, como les comenté hace un ratito, países de habla hispana, que está conformado justamente por padres, madres, las personas que usan comunicación aumentativa y alternativa, profesionales, desarrolladores e investigadores. Es muy importante que recuerden que estar inscritos en Isaac Español les proporciona muchísimos beneficios, como pertenecer a una comunidad internacional reconocida y la más importante en el campo de la CAA, estar al día con todo lo que sucede relativo a la CAA, acceso directo a los miembros que lo conformamos, descuentos en publicaciones y en eventos de Isaac Internacional y acceso gratuito a seminarios web. Ahora sí, demos la bienvenida. Bienvenidas, mamás. Gracias a todas por estar con nosotros y las dejo con nuestro moderador, que en esta ocasión es Benjamín Cristerna. Y de nuevo, bienvenidos a todos. Muy buenos días y buenas tardes. Para algunos de ustedes ya son tardes. Quiero agradecer a la Sociedad Internacional de Comunicación Aumentativa y Alternativa por invitarme. Franklin, Gaby, Marce, Wendy, muchas gracias. Como ustedes saben, octubre es el mes de la concientización de la comunicación aumentativa y alternativa. Y lo más importante que quiero hacer es comentarles que para mí es un honor y una gran responsabilidad tener enfrente de mí a 6 maravillosas mujeres, mamás de chicos y chicas increíbles, que me voy a atrever de estar hablando con ellas de la comunicación aumentativa y alternativa, pero voy a cambiar un poquito el CAA, porque creo que la labor que ellos han hecho con sus hijos siempre ha sido con amor y con actitud. Entonces el CAA ahora tiene también otro significado y lo viven en el día a día. Entonces, bienvenidas. Es un orgullo estar con ustedes y un honor poder llevar esta plática. Una pequeña regla que voy a poner es, les voy a dar aproximadamente 2 minutos para que todas alcancen a contestar todas las preguntas basadas en su experiencia en el día a día, basadas en lo que tienen en el país, en lo que lograron conseguir en el país, en lo que pueden ustedes conseguir en los países en los que viven y desde su experiencia personal. Conforme los tengo aquí acomodadas en mi pantalla, que ahora es la moda, de acuerdo a cómo las veo acomodadas en la pantalla, les voy a seguir haciendo las preguntas para que todas tengan la oportunidad de, desde un inicio, poder contestar. ¿De acuerdo? Entonces, la primera pregunta que les tengo es, ¿cómo y cuándo ha llegado la comunicación aumentativa alternativa en la vida de sus hijos? Y quiero empezar, Caro, ¿me ayudas iniciando con la respuesta, por favor? Hola, gracias, buenos días. Bueno, aquí son buenos días, buenas tardes. La vida de Samuel llegó como tal como comunicación hace un año. Conocíamos un poquito desde que Samuel tenía 1 año de pictogramas y demás, pero era un asunto más de pedir, de decir sí y no, y nos dimos cuenta hace un año que eso no era comunicación, que necesitábamos ir un poquito más allá, así que en julio del año pasado llegó como tal la comunicación aumentativa alternativa a nuestras vidas y a nuestra familia. Muchas gracias, Caro. Ruth, ¿cómo fue en tu caso? Hola, buenas, bueno,
aquí son buenas tardes. Entonces, bueno, en mi caso fue pues algo parecido, de primeras conoces un poco de pictogramas, pero bueno, Gemma son 13 años los que tiene y comenzó con 6 años. Nuestra gran aventura en la comunicación. Todo fue pues gracias a Sol, sin mucha confianza en un principio, porque bueno, nos dijo algo tan maravilloso que podía llegar a ser y nosotros nos costaba creer que eso parece como un sueño, ¿no? Y una cosa de película. Y bueno, tras mucho trabajo, muchísimo esfuerzo y durante muchos años, bueno, muchos años, realmente ha sido años de perfeccionamiento, pero fue un año de entrenamiento de la mirada y ella utiliza un lector de pupilas, entonces, pues bueno, gracias a ello se comenzó con pictogramas, tuvo un gran manejo con pictogramas de comunicación bastante buena y bueno, ya Sol dio el salto a la lectoescritura y a raíz de ahí pues empezó pues una comunicación totalmente normal y además ella ha sacado su personalidad, su humor, su carácter. Entonces, bueno, hay muchas preguntas que se van a ir contestando todo esto, pero es maravilloso. Lo que se ha conseguido gracias a ello es maravilloso. Maravilloso, gracias Ruth. Vemos una constante de pictogramas, pasamos a algo más adelantado, ¿no? Sí, Pati, fue ¿cómo fue? Perdóname. Dime. Claro, Pati, ¿cómo fue en tu caso? Bueno, mi caso es muy parecido al testimonio de Carolina. Mi hijo ya tiene 7 años y estuvimos usando un sistema de baja tecnología por 4 o 5 años. Y llegó un techo, un límite en donde ya no funcionaba y él tampoco lo quería. No, bueno, y el año pasado, ya en este contexto de pandemia, nuestra fonoaudióloga, después de mucho insistir, nos convenció, nos educó a nosotros como familia y partimos en este viaje. Y puedo decir que en este año avanzó mucho más que en los 5 anteriores. Y ha sido maravilloso, ha mejorado nuestra calidad de vida. Claro, qué interesante lo que dices de nos educó, ¿verdad? También nosotros aprendemos un mundo, ¿no? Muchas gracias. Nidia, en tu caso, ¿cómo fue? Estás en mute. Bueno, nosotros arrancamos y casi parecido como Carolina, pero es muy larga nuestra historia. Andrea tiene 12 años ya casi, ahora en diciembre cumple 12 años. Nosotros arrancamos en 2016 cuando dejamos de lado todo lo que nos venían diciendo, ¿no? De no usar 2 pictogramas por vez, sino que empezamos a comprando el sistema sin ningún tipo de decisión de nadie, fue decisión mía gracias a participar en un desafío, porque así comenzamos con un desafío y continúa siendo un desafío. Arrancamos con el desafío de Angelman Argentina, con Patricia Gutiérrez, que yo les estoy súper agradecidas a ellas porque me abrieron los ojos y me dieron esta posibilidad de brindarle a mi hija un sistema de comunicación que, como te digo, todavía sigue siendo un desafío, ¿no? Andrea tiene 12 años y ahora no tiene las cantidades de conducta que tenía cuando empezábamos, ¿no? De acuerdo. Gracias. Erika, ¿cómo ha sido en tu caso? En mi caso es muy parecido al del resto de mamás. La aventura para nosotros empezó hace un año. Mi hija realmente sí hablaba, o sea, sí decía algunas palabras, pero ella se frustraba muchísimo al querer decir muchas más cosas y no saber cómo. Entonces, gracias a acá en Ecuador no hay muchas oportunidades de estas. Realmente el sistema aumentativo y alternativo es muy poco conocido, por no decirlo casi nada. Gracias a Sara, que fue la persona que nos ayudó en esto acá en Ecuador, pues mi hija ha desarrollado muchísimo. En un año ha avanzado lo que no avanzó en 6 años de terapias de lenguaje que se llaman acá convencionales. Entonces, nosotros estamos muy contentos. Ella logró, de hecho, mejorar mucho su parte conductual al poder comunicarse. O sea, al poder comunicarse le ayudó, le ayuda más bien muchísimo y ha avanzado muy significativamente en este año, ¿no? Hace un año que nosotros empezamos con este reto y estas ganas de sacar adelante a mi hija.
Fíjate que lo que estás comentando me lleva a la siguiente pregunta que quisiera empezar con Ruth. ¿Cómo es que ha cambiado su vida en sus chicos la comunicación aumentativa y alternativa? ¿Cómo ha cambiado también en su familia? ¿Y cuál fue para ustedes el momento crucial en el que decidieron que esta comunicación aumentativa y alternativa era parte del camino para que su hijo o su hija se comunicara? Pues bueno, esto ha ido un poquito, en nuestro caso sí que ha sido un poquito, a ver, se empezó muy pequeña, entonces quizás siempre se tiene como mamá, bueno, como papá, siempre se tienen las ganas de que nuestros hijos avancen, pero al ser con 6 años, pues bueno, nosotros era un camino también muy poco conocido en general, Sol era un poco la loca de turno que nos iba diciendo cosas y había que ir confiando en ella. Entonces, o sea, nos fue viniendo poco a poco. El cambio es algo que en el momento no lo dabas el valor, que ahora cuando yo veo otros casos das el valor. Entonces fue un cambio como muy, pues eso se valora a posteriori, ¿no? Cuando te das cuenta ahora, pues que tienes un poder estar con tu hija totalmente normal, como por ejemplo tiene su hermano y estamos con él. Y bueno, para nosotros el momento crucial de decir esto merece la pena y aquí en este camino es en el que hay que seguir, para nosotros realmente lo marcó Gema, porque Gema eran 6 años de terapias diarias, de un agotamiento físico y mental impresionante, y físicamente ella nunca se ven esos resultados que tanto prometen o que tanto suelen prometer. Sin embargo, en la comunicación, desde el minuto 1, si ella quería decir hola, decía hola. Entonces, ella era la que te daba el motor para seguir con esto, ¿no? Como que decía, no rindáis, o sea, hacerlo por mí, pero no rindáis. Entonces, ante eso, no te rinden nunca. Claro, claro, muy bien, gracias. Oigan, y debo corregir algo que hice. Mariela, mil disculpas. No te pasé la palabra para la primera pregunta. Si nos ayudas contestando las dos preguntas, ¿cómo llegó la comunicación alternativa a tu hijo, a tu hija? Y ¿cuál fue ese momento crucial en el que decidiste que era el camino adecuado? Hola a todos. Bueno, yo soy mamá de Eric Cecín, que es un joven ahora adolescente y que, bueno, tenemos una larga trayectoria en este tema de la comunicación, puesto que empezó en terapias tradicionales de lenguaje. Después nos mandaron a una terapia oromotora, donde me dijeron que realmente no tenía ningún tipo de desorganización seria en la boca y que era pues un tema neurológico. Él padece parálisis cerebral y tiene varias discapacidades. Entonces, yo sí agradezco mucho a un terapeuta que me dijo, vamos a mandarte a una valoración con Gabriela Berlanga y ella nos va a decir si tu hijo es capaz de utilizar algún tipo de comunicador. Y yo cuando llegué con Gaby realmente se me abrió el mundo porque ella empezó a creer en Eric y empezó a decir, yo creo que sí puede hacerlo, ¿no? Y empezamos igual que Patricia con comunicadores sencillos donde decía sí, no y un mensaje grabado. Y así poco a poco empezamos a pensar que sí tenía la capacidad de responder y de conocer más de cómo utilizar esta parte de la comunicación aumentativa. Y ahora estamos trabajando con un iPad con un programa que se llama Go Talk Now, con un montón de switches, interfaces, donde tiene que ir con el codo buscando auditivamente las opciones y cuando llega a la que quiere, entonces la pide y en ese momento se le abren otra serie de alternativas y así poco a poco se ha ido entrenando que tiene una serie de páginas bastante complejas, pero con el tiempo, con paciencia y con toda la fe que Gabriela nos ha inculcado, hemos ido entendiéndolo cada vez más. Él ha sido más feliz, ha cambiado su comportamiento, puesto que ya nos podemos entender en una gama de opciones que ni siquiera teníamos en nuestro lenguaje, porque antes la comunicación era sí o no.
O sea, él tenía que ir diciendo sí o no, y había miles de opciones que pasábamos por alto y la frustración se hacía cada vez más grande. Pero ahora con este programa y con la comunicación alternativa ha sido realmente abrirle un mundo de posibilidades para que se comunique y se entienda con más personas que no son solo el grupo cercano que lo conoce y que puede básicamente adivinar lo que necesita. Entonces, bueno, pues sí, realmente ha sido una puerta abierta a un mundo enorme que bueno, no diré que ya es un producto terminado porque realmente le falta mucho, pero es un camino trazado que en ningún otro lado habíamos encontrado como para poder hacer un contacto auténtico y donde le pudiéramos permitir a él expresarse como una personita, ¿no? Muchas Bueno, gracias. Muchas gracias, Mirela. Patricia, ¿cómo fue en tu caso ese momento en el que cambió la vida la comunicación aumentativa en tu familia? Fue en el contexto de pandemia, en donde yo estaba 24/7 con él y visualicé que era muy limitado y empezó a tener unos problemas de conducta complejos. Él no estaba feliz, no estaba contento nunca. Bueno, y Daniela me seguía insistiendo, y yo me seguía resistiendo, que Dani es mi fonobióloga. Y bueno, ya en un momento me entregué y fue un proceso mutuo porque ambas nos tuvimos que capacitar en el sistema. Yo me seguía resistiendo, decía, pero es que son muchos símbolos, o lo otro que decía era, ella me decía, es que el comunicador solo es comunicador, no lo puedo usar por otra cosa. Ese tipo de cosas me di cuenta que era muy importante que yo me formara, era muy importante que yo pudiera estar en la misma sintonía que mi terapeuta, porque al final íbamos a estar entorpeciendo el sistema. Una vez que pasó, que ya me ayudó mucho en esto, hemos ido avanzando muy bien, ha cambiado nuestra calidad de vida, como le dije anteriormente, dejó los medicamentos, su conducta ha mejorado bastante, en cosas tan sencillas. Yo ahora puedo ir al supermercado con él, es impresionante. No, él ya empezó a hacer comentarios, me ha dicho, me gusta mi abuelo, quiero a mi abuelo, y así, paso a pasito, ha sido maravilloso, estamos felices. Qué increíbles cambios. Quisiera preguntarte ahora a ti, Nidia, ¿cómo fue en tu caso? Ahora sí. Mira, yo no sé si es un cambio tan enorme en nuestro caso, al menos porque todavía, como te digo, seguimos teniendo desafíos muy grandes con ella. El hecho de su diagnóstico como síndrome de Angelman, ellos no llegan a desarrollar lenguaje hablado, entonces es bastante conflictivo en ese sentido, porque además es como muy hiperactiva. Eso bajó mucho cuando empezamos a utilizar el sistema. Nosotros nos dio el cambio cuando yo dije, no puede ser que esté usando nada más 2 o 3 pictogramas por vez, y que fue que decidí usarlo por mi cuenta y aprenderlo yo, ¿no? Capacitarme yo, inicié un blog, empecé a tratar de comunicarme con otras personas, participé como vicepresidenta de la Asociación Nachman Argentina, ahí aprendí un montón con Patricia. Bueno, después de la asociación dejé hace unos años y arranqué con otra asociación que se llama German Academy, y ahí aprendí mucho con otras personas que participaron de la asociación, y me seguí formando, como bien dijeron, o sea, hay que formarse uno, y el cambio lo tenemos que hacer nosotros como mamás, como papás, como las personas cuidadoras de esta persona que necesita aprenderlo uno como un idioma más, como si lo fuéramos a aprender nosotros, ¿no? Y cuesta mucho, no es fácil, no es un camino fácil, no es muy sinuoso, yo diría, porque a veces en que estás muy arriba con mucha emotividad de poder enseñarle todo, pero después te bajonea porque ella no quiere tocar o no le interesa o por ahí lo usamos mal. Entonces, primero que nada es eso, como que sentir que no es un cambio constante, o sea, no, a mí al menos no me giró así de ay, ahora Andrea es la más, no, o sea, al contrario, todavía sigo teniendo desafíos,
Y creo que la mayoría de las familias que arrancamos nos pasa como a mí, porque tenemos más hijos y tenemos otras prioridades y no es mi única hija, entonces es bastante más complejo. En ese sentido, mis otras hijas me ayudan, pero no es que es gracias a ellas que está aprendiéndolo, no, o sea, todavía nos está costando mucho como familia. Y es bastante complejo y creo que el cambio no se da de un día para el otro y nunca se va a dar de un día para el otro. Al menos en mi caso no lo fue así. Digamos que es un maratón. Exacto. No es una carrera, es un maratón. Sí, es totalmente. Así es. Muchas gracias. Erika, ¿cómo fue en tu caso? A ver, en mi caso fue, cuando empezamos con esto, realmente nosotros empezamos como un poco escépticos, porque lo poco que hablaba mi hija pensamos que iba a dejar de hablar completamente. O sea, si tenía un método que le permitía simplemente aplastar los botones y decir lo que quería, pensamos que iba a dejar de hablar lo poco que ella hablaba. Pero no, la verdad, es un cambio bastante radical. O sea, mi hija se puede comunicar mejor, de hecho dice muchas más palabras, trata de expresarse y esto nos ha ayudado también a su parte, como les decía antes, a su parte conductual. O sea, ella mejoró mucho su conducta en la escuela. Ahora que regresó ya a clases presenciales, las profes ven su cambio. Entonces, eso nos ha ayudado a nosotros mucho en decirles a los papás que no tengan temor, porque uno como papá pues sí siente que no va a funcionar, siempre le dicen de los métodos tradicionales y ya no funcionan y ya no sabes qué más hacer. Pero sí, esto funciona y te ayuda muchísimo para que tu hijo se pueda comunicar y eso le ayude a él a no frustrarse y también a no frustrarnos nosotros al no poderle entender. Entonces, es muy, muy chévere esta parte y eso es lo que le ha mejorado mucho a mi hija en su vida diaria. Qué maravilloso, Erika. Muchas gracias. Y por último, Caro, ¿cómo ha sido en tu caso? Bueno, con nosotros tomamos la decisión o el momento crucial fue cuando ya no le entendía a Samuel, por lo menos en mi caso. Yo creo que varias mamás lo han mencionado, ¿verdad? Uno como mamá les entiende cada mirada. Sammy tiene parálisis cerebral espástica, así que no es mucho de, perdón, de movimiento de manos ni demás, sino que todo era con sus ojos. Él todo lo que quiere lo hacía saber con su mirada, pero ya hubo un momento en que ya yo no le entendía y él se frustraba, se enojaba. Y fue cuando empezamos a buscar la forma que ya conocíamos, porque desde que Sammy tiene 1 año habíamos escuchado hablar de la comunicación aumentativa alternativa y hemos tenido el privilegio de tener profesionales alrededor que han creído en su gran mayoría en la herramienta y en la oportunidad. Y tomamos la decisión de apropiarnos y de creer, sobre todo de creer de que Samuel podía hacerlo. Y a partir de que tomamos la decisión, el cambio ha sido una escuela constante, aprender, a ponernos, como decía una de las mamás, a ponernos a nivel de un terapeuta, de tener el conocimiento. Y esa fue como la tarea, por lo menos, que yo me tomé de aprender muchísimo para poder brindarle muchísimas herramientas. Y todos en casa hemos asumido el compromiso de aprender. En el caso del entorno de sus hermanos, de papá, de tener paciencia, de saber que hay que esperar porque él tiene cosas que decir, pero que hay que tener tiempo para que él se pueda expresar. Pero definitivamente para mí ha valido el esfuerzo. Tenemos 1 año y medio en esta maratón, pero ver los ojos de Samuel cuando él logró decir por primera vez su pensamiento, lo que él quería más allá de un sí y no, y ver la alegría en sus ojos, eso vale cualquier esfuerzo que todavía nos toque por hacer de aquí en adelante, porque verlo independiente para muchas cosas, de verdad que vale el esfuerzo. Yo por eso, cuando inicié, dije, tengo enfrente a personas maravillosas. Es increíble lo que estoy escuchando, que hay cambio conductual en los niños, que nunca es tarde de iniciar, pudieron haber iniciado desde muy jóvenes o un poquito más grandes,
que es una carrera complicada y difícil en ocasiones. Son distintas enfermedades las que tenemos aquí, distintos casos, pero en todos nos ha funcionado. Entonces, esa comunicación y esa liga con la familia creo que ha sido maravillosa. Los ejemplos que nos dan distintos, pero a la vez con tal similitud de que se atreven a hablar, que empiezan a tener sus propias reacciones o su propia personalidad, no la personalidad de los que lo rodean, sino el niño empieza a tener su propia personalidad. Son historias increíbles. Pero déjenme pasar a la siguiente pregunta y no sé si va a ser fácil, pero creo que todas tienen un caso específico. ¿Cómo les va en la vida escolar de sus hijos? Y ahora quiero empezar contigo, Patricia, por favor. Bueno, él es bien reciente el tema, él se ha vuelto a clases presenciales hace un par de semanas, pero yo empecé como a meterme un poquito, introducir esto en el colegio, y en un principio sí, la terapeuta del colegio estaba un poquito complicada por el cambio de sistema. Pero después, bueno, un par de semanas ya ella se interesó, vio resultados, porque ya llevaba un tiempo, había estado todo el verano trabajando, y decidimos que las terapias y las sesiones iban a ser presenciales. Y ha sido lo mejor porque así la terapeuta se familiarizó y ya maneja muy bien el dispositivo, el app que utilizamos nosotros, la terapeuta ocupacional también, y la profesora, por ejemplo, me decía, ya agregué un botón, ya estamos trabajando el circo y aprendí a agregar un botón. Y entonces siento que he tenido buena recepción, pero también tiene que ver con la actitud que uno tiene de acercamiento, de diálogo. Creo que aquí es necesario un respeto mutuo, un respeto a la familia y un respeto hacia el profesional. Y imponer o llegar tampoco es bueno. Entonces, como yo llegué muy tímidamente, así como mostrándole, mira lo que estoy haciendo, mira lo que está pasando, y de a poquito la fui familiarizando, y bueno, espero que ya lleva 2 semanas, y que sigamos así, que sigamos bien, que sigamos para arriba, pero aún no puedo dar una opinión respecto de cómo es su vida escolar, todavía, creo. Va iniciando, muy Entonces, bien. están las ganas de usarlo. Muy bien, Pati. ¿Cómo es el caso allá en Argentina, Nadia? Mira, también ha sido bastante complicado en el sentido de que se incentivó a la escuela en la que está ahora, en la que se encuentra ahora, porque en realidad no es una escuela, es un centro educativo terapéutico en el cual tienen grupos reducidos. No es obviamente lo ideal para lo que se espera a veces con la inclusión y todo esto, pero es lo que nos ha funcionado al menos a nosotros. Ella va muy contenta porque tiene otros compañeros con los cuales creo yo que se identifica, y además que está un usuario más con ella que también utiliza su propio sistema, y junto con otra mamá hicimos esto de querer hablar con los terapeutas y con la escuela para que pudieran capacitarse. De hecho, esta mamá fue y capacitó al equipo para Proloco Tubo y les hizo todo un montón de capacitaciones. Yo mandé, ella asistió por lo menos creo que fueron 2 o sí, habrá sido medio año, ponele, que asistió con el iPad, con el sistema, pero veía que había días que venía con el iPad, que había dicho algunas palabras sin sentido, ponele, porque ella toca y por ahí te aparece en la historia lo que dijo, pero después de un tiempo decidieron no mandarlo porque como había chicos que lo querían usar para jugar, entonces se decidió no usar y pasamos a lo que es en papel, digamos. Pasaba yo en papel las cosas que se tenía que trabajar y se trabajaba carpeta de esa manera. Pero después, bueno, la verdad que ellos quieren seguir utilizando sistemas tradicionales. Lamentablemente es un desafío bastante fuerte que pasen de tradicional a lo que es robusto, ¿no? Que es un sistema de comunicación robusta como podría ser el que nos usamos nosotros.
Claro. No voy a hablar de sistemas en particular porque en realidad hay muchos sistemas robustos y la escuela, creo que ellos lo que están trabajando muchos en la escuela son esto de la espera, de la ayuda, de que ella pueda entender la interacción con el otro. En eso sí ha mejorado mucho, Andrea. Es algo que valoro mucho y es el trabajo muy, muy grande que están haciendo los terapeutas en la escuela. Aún usando el sistema que ellos están utilizando, yo lo valoro también porque yo en casa también hago otras cosas, le utilizo el sistema de otras maneras, participamos de algunas clases con Claudia Marimón de lectoescritura, eso, y además, bueno, eso le ayuda para que vea a otros usuarios que también utilizan su sistema y verlo como que lo identifique y que se lo adueñe, ¿no? Eso es lo que es más importante, que ella se adueñe y que sepa que lo puede utilizar. Por eso es que estamos insistiendo tanto en la escuela, pero bueno, es una pelea bastante fuerte lo que se tiene que hacer para que logremos hacerlo. Todavía estamos en veremos. Ellos tienen el tablero impreso, que ellos lo utilizaban para modelarlo, para mostrar. Se utilizó por tiempos, pero no es constante, lamentablemente. Es otro reto fuerte. Muy, muy fuerte el Muy reto, la verdad. fuerte. Sí. Y en Ecuador, digo, ¿cómo te va a ti, Erika? A ver, bueno, acá en la escuela de mi hija, ellos sí son como muy abiertos al cambio que requiere cada niño. Acá mi hija está en una escuela regular, pero es una escuela de inclusión. Ellos tienen muchos niños con algún tipo de discapacidad. Entonces, siempre están muy prestos, con mucha predisposición realmente para ver qué se puede hacer o cómo se puede comunicar. Por ejemplo, en el caso de mi hija, ellos usan el sistema, el iPad, ellos lo usan. Mi hija lo lleva todos los días. Ahorita ya está un poco más de un mes en clases. Entonces sí lo usan. De hecho, también tienen el tablero impreso, también lo tienen. Entonces también eso lo tiene cada profe. Entonces cada profe trata de comunicarse de esa manera con mi hija. Entonces sí nos están ayudando bastante. Ellos han sido bastante, como digo, ellos tienen mucha predisposición, ¿no? No solo con mi hija, porque como ellos sí es una escuela realmente de inclusión, ellos sí tienen este tema de siempre estar pendiente de la necesidad de cada niño. Claro. Entonces sí nos ha ayudado mucho. Sí, esa parte acá sí la tengo yo, mucha ayuda de parte del colegio, pero obviamente también de parte de las terapeutas, que son las personas que les capacitan, ¿no? Les indican cómo manejarlo, cómo iniciar en todo este proceso. Y claro, los profesores, como ven el cambio en el niño, son contentos, ¿no? Porque ellos saben cómo comunicarse con el niño. Entonces, por lo tanto, no se frustran ni ellos, ni el niño, ni la niña, o sea, no. Claro. Sí nos ha ayudado mucho. Qué gusto escuchar eso. Ahora, ¿cómo nos va allá en España? Aquí nosotros, a ver, la guerra fue de otra forma porque nosotros, mientras Gemma estuvo aprendiendo a utilizar su comunicador, ¿no? Y nosotros cuando llegamos a que Gemma ya utilizase el comunicador, en ese proceso ya estaba en un cole ordinario, se dice aquí en España, ¿no? De educación especial. Entonces se comunicaban con ella, pues bueno, realmente hemos preferido casi no saberlo, con un sí y un no, que ella contestaba con los ojos y ya está. Entonces en el momento que Gemma llegó a utilizar su comunicador, a saber hablar con su comunicador, nosotros no dimos la opción a un rechazo, ahí no fuimos tan benevolentes como algunos de vosotros. Nosotros llegamos y impusimos que Gemma debía llevar su comunicador. Fue un rechazo total y absoluto por parte del centro porque era llegar con una tecnología que distraía, según ellos, al resto de los niños, y era algo que necesitaba un apoyo constante a su lado porque ella va con un ordenador y puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros fue algo muy fácil que explicamos y le dijimos que no entendíamos por qué, si al resto de los niños no les tapaban la boca en clase, no entendíamos por qué a mi hija se la tapaban. Porque el no dejarle usar un comunicador realmente era no dejarla hablar en clase, y ella podía hablar y ella podía seguir el ritmo de aprendizaje de la clase, pero siempre que le diesen la oportunidad de preguntar dudas,
de realizar una tarea. Entonces, por eso no dimos la opción de que nos dijesen en ningún momento que no utilizaban la tecnología en clase. Pero claro, ellos dijeron que no, evidentemente. Entonces fue una lucha muy grande hasta que se han conseguido apoyos. Y bueno, y para mí recalcar que el tema de la escuela, en el caso de nuestros niños, no solo es que vayan a la escuela y aprendan a sumar, unos aprenderán, otros no, unos sabrán más de historia, otros menos. Para mí el gran trabajo de la escuela, aparte del aprendizaje, es la inclusión social que tienen. O sea, el ser unos más, el poder hacer lo mismo que sus amigos, salir al recreo, a presentar un trabajo, hacer un examen. Entonces, eso para mí es pues casi al 50%, incluso un poco más, que pueda aprender a sumar o que sepa los ríos que pasan por España. El tema de que le den la opción frente a sus amigos, que para ellos es su vida. Para ellos el salir del núcleo de casa y de estar siempre en casa tan... En mi caso no es que se le proteja mucho a Gema, pero bueno, siempre estás pendiente. El dejarlos solos, que les llevas por la mañana, les recoges al mediodía y darles la oportunidad de que ellos vivan esa experiencia solos y se sepan y puedan defenderse, creo que es muy, muy importante. Más que quizás se aprendan los ríos que pasan por los países. Claro, wow. Creo que es un punto sumamente importante. ¿Cómo lo vives en México, Mireya? Bueno, mira, en el caso de Eric, siempre fue esta disyuntiva cuando era pequeño de si meterlo en una escuela regular o una escuela terapéutica. En la escuela regular y por el grado de compromiso que tiene su padecimiento, pensé que iba a ser siempre un oyente y probablemente una persona poco integrada y que eso, bueno, podría darle la oportunidad de convivir con niños regulares en otros entornos familiares y sociales que pudiéramos crearles más allá de la escuela. Entonces, nosotros estamos ahora en la escuela terapéutica CATIC, que tiene dos grupos, uno para niños pequeños y uno para adolescentes. Mi hijo está en el de adolescentes y desde que empezamos en la escuela era a nivel presencial y ahí vemos cómo el tema de la integración se tiene que manejar incluso en una escuela terapéutica porque tienen la gran habilidad de poder conocer las diferentes discapacidades que hay dentro del mismo salón y adaptar el conocimiento a cada niño y exigirle de acuerdo al nivel que tiene, utilizando la comunicación alternativa. Entonces las maestras realmente están muy, muy preparadas y tienen esta capacidad de contactar con cada uno de los niños al nivel que tienen. Y esto ha sido realmente muy bueno. Y ahora en la pandemia, que fue un gran reto, puesto que tuvimos que trabajar desde el Zoom, pues ya estaban preparadas para esto y realmente los cambios fueron mínimos. Quizá el mayor reto fue cómo ayudar con los dispositivos desde lejos si algún problema se daba o cómo agregarle páginas que a veces los papás o las personas que ayudaban a los chicos, los maestros de apoyo, no siempre estaban muy familiarizados con la tecnología, pero poco a poco ha ido saliendo adelante y está funcionando muy bien. Incluso aquí es donde vemos cómo los que ya están listos para la tecnología pudieron salir adelante con muchas más dificultades, o sea, con las dificultades que implicaba la distancia y que muchos colegios regulares no pudieron con esto y fue mucho más difícil para ellos adaptarse. Y en cambio ya, cuando ya está implementado este tipo de comunicación, pues se puede manejar perfectamente bien a distancia, al igual que si fuera presencial. Entonces, bueno, en ese sentido estamos pues muy contentos. Pero sí sabemos que somos privilegiados porque muy poca gente y muy pocas escuelas podrían hacer esto realmente. Claro, claro. Sí, como dices, algunas ni siquiera con la pandemia pudieron a un inicio, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, tengo una hija en universidad
Y ella me dice, no, las clases de Eric son mejores que las mías. Son mucho más entretenidas, más completas. Toman todos los recursos visuales, auditivos, como que llegan a cada niño de acuerdo a cuál es su canal para recibir la información de mejor manera, ¿no? Y bueno, ella dice que sus clases son un poco monótonas. Claro, fíjate qué gran comparación. Sí, ¿Cómo, sí. cómo es en el caso? Adelante, adelante, ibas a comentar No, algo. que justo la escuela, algo que quería agregarnos con respecto en la pandemia, la escuela, por eso me quedé tan conforme con cómo están trabajando, porque lo usamos un montón cuando hacía las clases por Zoom, cuando llegamos a participar. Pasa que yo tuve bebé y en ese momento la verdad que se complicó bastante, y bueno, eso también después es otra cosa que te quería comentar. Pero Muy bien, muy bien. ¿Cómo fue el caso de Costa Rica, Caro? Bueno, en nuestro caso, pues yo me siento súper privilegiada porque Sami está en preescolar, este año está cursando el preescolar y está dentro de un sistema regular en inclusión. Sami en el preescolar donde está es el único chico con su discapacidad o con alguna discapacidad. Y hemos tenido un gran apoyo aparte de la escuela. La escuela empezó a trabajar con nosotros desde octubre del año pasado, que empecé a hacer los trámites para matricularlo y demás. Las teachers que lo iban a recibir este año empezaron a aprender desde el año pasado para poder recibirlo, y la verdad es que hemos vivido una experiencia muy bonita en el tema de escuela. Hemos tenido la escuela presencial desde el primer día. Acá iniciamos en febrero, desde el primer día hemos ido presencial. En el caso de Samuel, yo lo acompaño todos los días a la escuela. No estoy pues justamente como pegada a él todo el día, pero sí estoy en la escuela todo el día, todo el horario de escuela con él. Pero ha sido una experiencia bonita porque las teachers han aprendido a usar su comunicador. Los compañeritos, tienen 9 compañeritos y todos han aprendido a usar el comunicador con él. Son chicos de entre 4 y 5 años y todos han aprendido a hablarle a Samuel con el comunicador y a esperar que él les conteste. Así que ha sido una experiencia, como comentaba una mamá, comentaba Ruth, la parte social no tiene precio. O sea, el hecho de que él esté allí, de que los chicos tengan aprendan a tener esa sensibilidad y a ver lo normal, la forma en cómo él se comunica. Cuando han llegado chicos nuevos al preescolar y preguntan por qué Samuel lleva una tablet a la escuela, los compañeritos dicen, es que no es la tablet, es la voz de Samuel, así él habla. Ya los chicos saben. Entonces ha sido una experiencia de verdad muy, muy bonita, y súper agradecida con la escuela porque hemos tenido un apoyo al 100% y todavía más. Lo que Samuel necesita en parte de comunicación, aprender, ellas se han conectado a capacitaciones para poder aprender un poquito más, ¿verdad? Entonces, de verdad que hemos vivido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y con un apoyo al 100%. Maravilloso, pero fíjense qué gran reto. En todos escucho, me recibieron bien o me costó mucho trabajo porque no querían que metieran un equipo. En todos los casos es un desafío, porque no es lo inscribo, lo meto y verifico qué es. Los tengo que ir a capacitar. Las maestras tienen que entender cómo utilizar, cómo le van a preguntar, y tiene mucho que ver actitud, la forma. Hay escuelas como las que nos cuenta Erika, en el que ya tienen gente con inclusión, ya tienen un formato de cómo, y casos como nos decía Ruth, no querían que usaran la máquina o el equipo, no sé qué equipo tenga, pero vamos, me parece que sigue siendo un reto de llevar lo tradicional hacia que nos permitan llevar la voz. Y me encantó lo que dijo Caro, no es su iPad, es su voz, o no es su computadora, es su voz. Y esa integración que tiene cada uno de ustedes con el colegio, la relación, la parte social, me parece importantísima, tanto con mismos personas con inclusión o con niños o en una escuela regular. Es maravilloso lo que hacen, de verdad. Es increíble. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y es algo que he escuchado que duele a veces, entre tratar de conectar a tantas personas. Yo oigo que tienen médicos, terapeutas, la maestra, y entonces
¿cuáles, y todo el mundo seguramente les da recomendaciones? ¿Cuáles de esas recomendaciones que le sugieren, cuáles realmente sigues y cuáles dices, o cómo es que ustedes dicen, esta sí la voy a seguir o esta no? Porque recuerdo que escuché a Patricia decir, yo todavía no creía de por qué lo voy a utilizar, qué tengo que hacer para así utilizarlo, ¿no? Y todas se metieron a aprender y se metieron a cómo sí hacerlo. Entonces, ¿cómo es que deciden qué recomendación sí llevar y cuál no? ¿Y cuál es ese reto de mantener a los hijos siempre conectados? Yo he escuchado que una de las recomendaciones es, tiene que estar conectado todo el día. ¿Cómo lo mantenemos conectados cuando tenemos países en los que si salgo a la esquina, ya el iPad desapareció? o en otros países no, tranquilamente puedo salir y no pasa nada, ¿no? O llego a la escuela y los niños quieren usarla para jugar. ¿Cómo toman esas decisiones? ¿Qué recomendaciones sí toman? ¿Qué recomendaciones no toman? Adelante, Nidia. ¿Nos ayudas empezando? Argentina, la seguridad es súper importante, el tema del iPad. Nosotros usábamos en su momento cuando lo aceptó y lo fuimos tratando de que lo llevara puesto, colocado con un arnés. Ese fue un tiempo en que lo aceptaba bastante bien, porque era más chica, era más... El iPad yo se lo insistía primero en poniendo el arnés, que sintiera el arnés puesto, y después que ponerlo de a poquito, ¿no? Por tiempo, si no lo usaba todo el tiempo colocado. La verdad que no es tan fácil como lo ves por ahí. Pero después pensé que no hay que compararse, ¿no? No hay que compararse con el otro, que otros niños que por ahí sí lo puede tener puesto siempre. Yo creo que eso fue muy importante. Una de las cosas que dejé de hacer es empezar a comparar lo que hago yo con lo que hacen otros. Y no porque estoy acá hablando y escucho las historias de ustedes, es maravilloso lo que cuentan cada una, pero cada familia lo vive diferente, la verdad que es así. Y hay con cuáles a uno le va a funcionar una forma de cómo mantenerse con el iPad conectado todo el tiempo. A veces a algunas familias le cuesta hasta encenderlo y cargar al dispositivo, si es que va a utilizar un sistema con salida de voz, ¿no? Les cuesta tenerlo el iPad encendido siempre, porque se descargan, ¿eh? Se descargan y si te descarga el niño no lo puede usar. Entonces, uno del desafío es cargarlo por la noche y tenerlo siempre disponible. No se trata del niño esté siempre conectado, se trata de estar siempre disponible. Que el iPad lo tengas, que sepas que existe, que el niño te lo va a utilizar cuando él quiere, para decirte lo que él quiere, no para que él responderte lo que vos le dijiste que le pediste. No, el niño te lo va a decir, te lo va a utilizar para decirte lo que él quiere y lo que él piensa, porque eso es lo que hay que hacer. No usarlo para exigirle nada, ni para que pida, ni para que responda, nada. Simplemente tenerlo disponible. Y de eso se trata. Creo que básicamente tenerlo disponible, que ella sepa que lo puede utilizar y listo. Yo ahora, en particular con Andrea, como te decía, tengo otras nenas que también lo quieren agarrar y le digo, no, este es el iPad de Andrea, se va a usar para esto. Tenemos otro iPad que se utiliza, ahora se rompió, pero bueno, esto va a pasar, así que tenés que tenerlo disponible. Si no lo tenés que poner, también lo puedes poner en un teléfono, lo puedes tener disponible en un teléfono también. En un momento se te apagó uno, tener uno disponible siempre, y tenerlo también impreso, ¿no? Por más que si te llega a pasar algo, se te rompió, se te fue el iPad, se te lo llevó, te lo llevaste, te lo olvidaste en algún otro lado, lo dejaste en la casa de la abuela, donde sea, lo tenés que tener impreso también. Y que eso es un desafío que también pasa, tenerlo a veces impresos en lugares, ¿no? Los pictogramas más utilizados que se utilizan, como la página de inicio de cualquier dispositivo, tiene que tener los más utilizados, las palabras que más se utilizan, lo que son las core, tenerlos en distintas partes de la casa, ¿no? Hay unas familias que les funciona mucho eso de que el niño lo pueda tener disponible en cada habitación de la casa. Nosotros en ese caso, bueno, no nos funcionaba, por ejemplo, tenerlo con pegatinas que se pegan y se despegan. No nos funcionó, pero sí nos funcionó en su momento tenerlo por ahí en el baño, cuando lo teníamos en el baño, o por ejemplo en la cocina, que es donde más ella puede utilizar.
Y además que ella, su comunicación siempre está disponible, ella siempre te lo puede decir de otra manera. La comunicación alternativa aumentativa no nada más es un dispositivo, no es nada más decirle, utilízame o decímelo con el iPad, no, ella te lo puede decir de otras maneras, porque eso es lo que también es comunicación multimodal. Hay muchas otras maneras en que ella se comunica y validar todas esas maneras también de que ella pueda decir algo. No es nada más usar un sistema, no es nada más un iPad o un programa, es otras formas de que ella tiene de comunicarse y validar esto, ¿no? Y saber que si ella no siempre lo va a querer usar y no siempre te lo va a querer dar para decirte algo. Tiene otras formas de comunicarse y creer en ella, no creer en lo que ella te puede decir o en lo que ella puede opinar con eso, lo que sea que diga, lo que sea que... me pasó una vez que me dijo tonta mamá, o sea, imagínate, pensá, o sea, me dijo tonta y mamá, y fue y dijo, bueno, me estaba diciendo algo porque hice algo tonto, bueno, está bien, puede opinar ella, entonces creo que está bueno validar cualquier cosa, no enojarse porque no lo quiere usar, o va a haber momentos en los cuales, no sé, en los cuales no quiere usarlo, o temporadas, hay niños que por ahí por temporadas no lo quieren usar, no lo quieren ver, porque uno le quiere exigir demasiado, entonces... También quieren vacaciones, ¿no? Bueno, pasan esas cosas, sí, hay momentos en los cuales los niños por ahí se agobian y lo quieren, pero bueno, validar, como te digo, todas las cosas, o al menos yo hice caso en eso, de que no siempre puedo tener el dispositivo disponible, pero siempre tengo que tenerlo cargado, por lo menos alguna cosa para mostrar y para usarlo yo más que para exigirle a ella, pero ella ya tiene como la forma de comunicar. Lo que tienes que asegurar es que tenga una forma de voz. Y validar esa forma, y no porque ya lo dijo de una forma, exigirlo, decirlo de la otra manera. De otra forma, entonces, correcto. ya me lo dijiste de una manera, a tu manera me lo dijiste, bueno, puedo validar eso como comunicación. Totalmente de acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Nidia. Erika, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, nosotros también aprendimos que no necesariamente deberíamos tener el iPad ahí constante. También tenemos el tablero, o sea, un tablero pequeño donde también sea fácil manejarlo. Por ejemplo, si nos vamos a la casa de los abuelos y no vamos llevando el iPad por alguna razón, o por ejemplo en la escuela, si está en la clase de educación física, o sea, si está en la clase de educación física, no lo puedes tener el iPad ahí mientras está haciendo ejercicio, pero su profesor tiene su tablero pequeño por si necesita decirle algo, ¿no? O sea, decirle, comunicarse con él. Nosotros tampoco le exigimos así que estemos como 24 horas al día conectados y ese tipo de cosas. Pero sí, sobre todo, nos ayuda cuando vemos que ella tiene como como que quiere decirnos algo y no sabe cómo. Entonces creo que ahí es como la oportunidad en la que vamos incentivando a que esto nos toca trabajar a todos, pues, y todos debemos estar ahí prestos, no sea con el iPad, sea impreso, o de alguna forma para que ella pueda comunicarse y nosotros podamos entenderle. Entonces sí, ¿no? Es muy complicado andar con el iPad todo el día, como decían, igual se descarga y todo ese tipo de cosas, pero yo creo que hay lugares en los que hay como, lugares en los que no hay como, y también nos toca adaptarnos a eso, ¿no? O sea, pero sí nos ha servido a nosotros mucho el tenerlo también impreso y no necesariamente ir con el iPad a todo lado y a cada momento. Claro. Es como cualquier otra persona, ¿no? O sea, son como cualquier otra persona. O sea, hay veces que tú no quieres ni conversar con nadie, ni decir nada, y simplemente no decir nada. Entonces tampoco creemos nosotros sano estar siempre con el iPad, pero la mayoría de veces sí tratamos de que esté, porque eso es algo que aprendemos entre todos, y es algo que hay que hacerlo como diario, ¿no? O sea, si yo le digo algo, si estamos en el día a día, pues si yo le digo algo y ella no me entiende, pues tengo que estar con el iPad para que de alguna forma ella me entienda. Creo que eso es lo principal para los niños, ¿no? De acuerdo, Erika. Muchas gracias. Mirela, ¿cómo es en tu caso? Bueno, sí, a mí se me dificulta mucho seguir las indicaciones de que el iPad debe estar presente la mayor parte del tiempo. Cuando está sentado en la escuela, pues sí, y en las noches ocupamos media hora como para que él haga un programa de lo que le gustaría hacer al día siguiente, y entonces me llama y ya validamos si sí se va a poder o no.
hay varias cosas que nos impiden, ¿no? Bueno, uno, la seguridad del dispositivo. No a todos lados queremos llevar el iPad por miedo a que se caiga, se rompa o alguien más lo tome para jugar con él. Y también alguna vez nos sucedió que una persona que le estaba asistiendo sin querer borró la información de como 80 páginas, ¿no? Porque no sé qué picó. Y entonces quedamos como muy temerosos con el uso del iPad, ¿no? Además, hay algunos entornos que son muy ruidosos. Entonces, por ejemplo, el volumen necesitaría una bocina más fuerte para poder ser escuchado. En un restaurante, por ejemplo, no se escucha lo que pone y necesitaría hacerlo como más fuerte. Y a veces está como el temor de incomodar a los demás con poniendo un volumen más alto, y como en el caso de Eric tiene que seguir un rastreo auditivo para llegar a las opciones que quiere, Sí. bueno, nos cuesta entre conectar tanta cosa, y alguien tiene que estar permanentemente atento a lo que está haciendo, porque si se equivoca y quiere volver a la página principal o pasa algo, no puede hacerlo solo, necesita asistencia para esa parte, y eso ha sido como un impedimento porque alguien tendría que estar todo el tiempo atento a él, y entonces pues no podríamos socializar con nadie más, ¿no? No podríamos convivir con otras personas en muchos momentos porque sería todo centrado a la atención. Sin embargo, pues lo que hemos tratado de hacer es aprendernos el orden de las páginas que él más utiliza, y cuando está a veces desesperado y no quiere tener la paciencia de picar el botón hasta llegar, entonces yo tranquilamente se lo voy diciendo, hago como ese rastreo en su oído y él me va diciendo si sí, si no, y trato de replicar las páginas del iPad porque él es mucho más auditivo que visual. Y de esa manera hemos podido como tranquilizarlo y poder llegar a qué es exactamente lo que quiere, aunque no tengamos presente todo el tinglado electrónico que tendríamos que llevar para todas partes. Así ha sido. Claro, pero fíjate cómo también de todas maneras te aseguras de darle voz. Sí. De una u otra forma. Así es. Caro, ¿cómo ha sido en tu caso? Bueno, en mi caso, pues he sido mucho de seguir esa directriz, de tratar de siempre de tenérselo, tal vez no como decían, no permanentemente conectado, pero sí disponible. Entonces, en nuestro caso, bueno, Sammy, de la forma más independiente que se comunica es con un comunicador de control de mirada, pero no tiene acceso a él siempre, porque ahorita no tiene el brazo para ponerlo en su silla, así que solamente cuando está en casa o cuando está sentado en el aula permanente, en un lugar fijo, lo puede usar. Eso lo ha llevado a ser un poco más preciso con su mano y ha trabajado mucho él solito por un tema de necesidad, siento yo, a que cuando no tiene el comunicador que puede manejar con sus ojos, entonces él lo utiliza con sus manos el iPad. Entonces, yo creo que siempre, o sea, se puede quedar cualquier cosa, hasta la silla de ruedas, pero el iPad nunca se queda siempre, porque cuando él tiene la necesidad de hablar, allí la tiene disponible. No somos como de salir como a calle, entonces siempre los lugares en los que estamos pues son bastante seguros, entonces tenemos esa posibilidad. Obviamente si vamos caminando por la calle pues no la puede andar allí encima, pero si él quiere hablar con alguien, sabe que ahí lo tiene. Cuesta un poco que la gente se acostumbre a escuchar una voz, pero hemos tratado de que si está en algún lugar, si estamos en un mall, antes le bajábamos el volumen como para no molestar, pero la verdad es que todos los chiquitos gritan y todos los chiquitos hacen bulla, todos los chiquitos hablan, así que él también tiene derecho a hablar y a hacer bulla y a andar con su iPad haciendo comentarios y demás. Entonces hemos aprendido a que esa es su voz de un niño de 5 años que quiere hablar, así que siempre tratamos de tenerla accesible. Si vamos a un lugar donde, por ejemplo, la playa, tratamos de llevarlo impreso, porque siempre va a tener la necesidad de decir algo, entonces siempre se lo tenemos disponible de una u otra forma. Él tiene disponible su comunicador. Claro. Muchas gracias, Caro.
¿Cómo es con Gema, Ruth? Pues bueno, con Gema la verdad que las recomendaciones de terapeutas hemos aprendido casi a obviarlas muchas veces, porque es muy distinto cuando te dan una recomendación a cuando vives el día a día, ¿no? con nuestros hijos. Y bueno, nosotros os lo resumo súper rápido en una frase que una vez que Gema aprendió a hablar, no con pictogramas, sino con un lenguaje como nosotros, ¿no? Ella realmente va en una silla de ruedas eléctricas, ella lleva una tablet puesta enfrente con un dispositivo que ella maneja con la mirada, porque ella de su cuerpo, de manera autónoma y precisa, no controla nada, ni una mano, ni una pierna, nada, solamente los ojos. Entonces nosotros se lo poníamos por la mañana y había veces que se lo queríamos quitar, y cuando ella aprendió a hablar, una noche eran las 12 a lo mejor y se lo íbamos a quitar ya porque había que irse a dormir, pero bueno, veníamos un rato al salón y le dijo una frase que la tenemos además grabada y se ha utilizado en muchísimos sitios, y dijo: por favor, papi, tú puedes hablar con la boca, yo no, déjamelo un ratito más. Y ahí nos dimos cuenta que desde que se levante hasta que se acueste, siempre con ella. Y hemos tenido que hacer inventos para que lo lleve en el coche, hasta que ha llegado su silla de ruedas eléctrica y va conectado a las baterías de la silla para que nunca se descargue la tablet. O sea, hemos hecho 1000 inventos y 1000 formas para que ella, desde que se levanta hasta que se acueste, siempre tiene su dispositivo frente a los ojos. Porque esa frase que dijo, que ella se lo dejásemos un ratito más para hablar, ya dijimos para siempre. Lo digo todo. Sí. Y hizo la petición más importante. Claro. Hombre, si te dice eso, ya, vamos, no eres capaz de quitárselo nunca. Claro. Es súper importante porque además para ella no solo ya es su comunicador, o sea, ella accede a sus redes sociales, ella todo, tiene ahí su vida, por lo que le gusta. Hace un ratito estaba whatsappeando con sus amigas porque van a salir. Entonces, son esas cosas que no, vamos, en el caso de España hay mucha, creo, más seguridad que en los países que ya se están comentando, porque además va con ello a la calle, vamos con ello a todos los sitios, y de verdad que hasta ahora nunca hemos tenido, sí que muchas miradas, porque la gente te mira y la gente es curiosidad lo que sienten, pero nunca hemos tenido ese percance. Y nosotros estamos con grupos, con gente. Sí que es verdad que Gema vuelve a lo mismo, gracias a la comunicación, sacan su carácter, sacan sus uñas, y cuando los niños chiquinos van a tocar en la tablet y demás, ella siempre, además pero eso ya hace muchos años, hace lo menos 5 años, ella se grabó un pictograma de su voz, de su comunicador, vamos, y ponía: chicos, esto no es un juego, esto es mi voz, si queréis una tablet, que os la compren vuestros padres. Entonces, una vez que veía que un niño iba a tocarle, porque al final para los niños de 4 o 5 añitos, los amigos ella enseguida daba ese pictograma. Y cierto es que gracias a ese, creo que esto es un trabajo de fondo, y cuando escucho que llevan un año, pues es verdad que queda mucho camino, pero es que luego llega un momento como que hace un clic, que empieza todo como a rodar. El inicio es muy duro, una cuesta arriba muy dura, pero luego empiezas a rodar y te van viniendo las cosas, gracias a Dios, va viniendo todo, y te ves miras 5 años para atrás y dices: no me lo creo. Y ya estás con una estabilidad de todo, en una concienciación de la gente, del comunicador de tu hijo, vamos, que yo creo que pues yo cuento con años de ventaja frente a algunas de vosotras, y de verdad os animo a que veréis como todo esto que os veo que cuesta, a mí parece que se me ha olvidado, pero que está muy presente. Pero va a llegar un momento que de verdad vais a ver que ellos lo van a ir demandando cada vez más, porque ellos se sienten más seguros cuanto más comunicación controlan. Entonces, es un mundo bonito, difícil, yo veo muy difícil, pero muy bonito. Pero fíjate qué importante, porque estamos viendo los casos en los que están iniciando, que cuesta trabajo, que tu familia ya pasó por ello, pero que si hay luz al final del camino, que va a llegar un momento en que lo van a exigir. No, va a llegar un momento que nos comen si se lo quitamos. Claro, de acuerdo. Muchas gracias, Ruth. Nada. Platícanos,
Patricia, por favor. Me sentí bastante identificada con lo que dijo Nidia. Intento que esté disponible para él todo el tiempo, pero a veces en el quehacer, en el estar en la casa, yo también tengo otro hijo, es complicado tener la conectividad, sobre todo cuando él todavía es dependiente de mí, o sea, él no inicia, yo tengo que incentivar el inicio de la comunicación. Lo otro que me ha complicado es como generalizar esto con el resto de la familia, pero por temas prácticos, o sea, mi marido llega muy tarde en la noche, es complejo, pero sí vamos en buen camino siento. Lo otro no lo lleva, no lo cuelga. En general él no lleva nada, no es que no lleve el comunicador, él tampoco lleva la mochila, y empezamos a trabajar un poco eso y nos dimos cuenta que el comunicador que tenía era muy pesado. Era muy grande para él y tuvo que cambiar la estrategia y volvimos al pequeñito, al que teníamos antes, y ya vemos unos avances, poquitos, de a poco ya lo empieza a llevar a mí, pero el tema de la calle también es complicado, por todo lo que han dicho anteriormente, Claro. la seguridad, no es que uno esté como con el iPad en la calle, acá en Chile es complicado. Y también por un tema de como de logística, o sea, yo voy cruzando la calle, voy con la mochila, lo llevo de la mano, él es hiperactivo, no me veo yo modelando el cruce de la calle, por ejemplo, no, o en otras situaciones como esa, pero sí cuando vamos a comer o algo así lo hacemos. También tengo el impreso, el tablero. Me pasa también que pasa por periodos en que no quiere nada. Hace un mes pasamos un periodo de 3 semanas en que de verdad yo me sentí muy angustiada porque no lo quería ni ver. No, era así como que yo se lo acercaba y después descubrimos que estaba enfermo. Y de poco a poquito de nuevo estamos bien y bueno, esto es como una montaña rusa. Así. Sí, pero fíjense lo increíble que escucho, que todos intentan todos intentan la forma de cómo hacerlo, de cómo integrarlo, de cómo darle esa voz al chico, de darle esa voz a la chica, de saber que pueden comunicarse perfectamente y que es una lucha, y que no es una varita mágica de le pongo 3 tableros y pum, ya, habló, sino es un día a día, una lucha en cómo nos cuenta Ruth que en el momento que hubo un switch y que empezó a comunicarse ella sola, cambió todo. Entonces, pero seguramente atrás hubo historias increíbles que tuvieron que luchar, ¿no? Entonces, de verdad son temas increíbles que están poniendo sobre la mesa. Y con lo que han estado platicando, la siguiente pregunta tiene que ver mucho con, nos están escuchando muchos papás. Y yo quisiera que ustedes que lo han vivido con poco tiempo, con mucho tiempo, con lo que ya han comentado, ¿cómo resumirían en 1 o 2 frases la recomendación más grande que le harían a los papás para que entiendan la comunicación aumentativa y alternativa? Por ejemplo, ¿qué tienen que hacer con los médicos? ¿Qué tienen que hacer con las familias? He escuchado que van con la familia y se llevan ya un tablero en el restaurante para que se atrevan a pedir ellos lo que quieren, si pueden comer, claro, lo que lo que quieren comer, ¿no? Con la sociedad, lo han hecho en la escuela. ¿Cuál sería esa recomendación que le harían a los papás que nos están escuchando? Y ahora quisiera empezar con Mirela. Bueno, la primera recomendación es que crean en sus hijos, que confíen que este proceso de la comunicación es algo que se va a ir agregando y creciendo poco a poco conforme nosotros tengamos esa disposición para esperar. En una de las conferencias del último congreso de AISA, que escuché a un chico que usaba comunicación aumentativa y él decía que su principal limitante era el tiempo. La gente no tiene paciencia para esperar. Y entonces realmente lo que tenemos que hacer es educar a nuestro entorno para que espere la respuesta. A nuestros hijos les cuesta mucho trabajo llegar
procesar en la información de lo que quieren decir o lo que les están preguntando. Y muchas veces alguien responde por ellos o simplemente los ignora y se da la vuelta como pensando que ya no va a dar la respuesta. Y eso es muy frustrante para ellos. Yo creo que esta capacidad de esperarlos, de permitirles que estructuren su idea, que se tomen el tiempo para responder y darles como la retroalimentación es lo más importante. Creo que si estamos en un entorno en pañales, como decimos, donde hay que reeducar a todos y empezando también por los terapeutas del lenguaje que muchas veces están reacios y que se oponen a que se utilicen dispositivos de comunicación, quizá por los prejuicios de que después ya no van a hablar los niños. Entonces yo creo que también empezar por aquellos que van a dar clases en las universidades, que son los que van a tener el primer contacto con los chicos y que tienen que decidir si está listo para ser remitido a alguien que los valore y que les permita usar un dispositivo. Creo que es algo que es básico. O sea, la ignorancia ha sido como un gran impedimento, un obstáculo para todos. Los papás que tenemos chicos con discapacidad hacemos unos recorridos grandísimos para llegar a encontrar lo que de verdad necesitamos porque los profesionales no están preparados y no conocen los últimos avances. Entonces, pues va a ser de nosotros empezar también a sensibilizarlos y a pasar el mensaje, aunque se ha tardado uno a uno, de lo que más beneficia es la comunicación aumentativa. Igual los médicos, que también los neurólogos, todos aquellos que tienen el primer contacto con la discapacidad. Y sé que ahora estamos hablando de puros niños y adolescentes, pero también hay adultos que tienen enfermedades degenerativas y que pudieran prever que a la larga van a terminar sin hablar. Y entonces vi en el chat que tenemos una persona de España que trabaja con ELA, con esclerosis lateral amiotrófica. Yo tuve cerca un caso y vi a esta persona deteriorarse poco a poco, y si hubiera tenido el conocimiento de la comunicación aumentativa, hubiéramos podido crearle su programa antes y ya que estuviera listo en el momento que su deterioro le impidiera hablar, para tener más oportunidades para poner una voz ante los médicos, ante la familia, y le mejora su calidad de vida enormemente. Entonces, bueno, quizá a veces es al revés, o sea, nosotros esperábamos la orientación de los profesionales hacia los usuarios y los que apenas estamos entrando en esto, y desafortunadamente va a tener que ser ahora del modo inverso. O sea, nosotros con nuestra experiencia personal, poder pasar el mensaje a todos aquellos que pues no están actualizados en su profesión y que muchas veces van a tener que dar una orientación a los nuevos que vendrán en camino, porque pues la discapacidad no termina. Es algo con lo que vamos a convivir. Muchas gracias, Mirela. Súper importante, y creo que hay más coincidencias que diferencias, y que de este lado hacia los doctores, hacia los maestros, podemos hacer muchas cosas. Muchas gracias. Caro, ¿nos cuentas? ¿Nos das tu recomendación? Bueno, yo creo que todas vamos a coincidir con la recomendación número 1, que es creer en nuestros hijos, creer en sus hijos, que ellos pueden, que ellos tienen mucho que decir, que aunque tal vez no tengan palabras o tal vez emitan sonidos o tal vez solamente usen los ojos, como en el caso de Samuel, o solo usen las manos, independientemente de cómo se comuniquen ahorita, tienen mucho que decir, y solo necesitan a una persona que crean ellos y que trabaje por ellos, que se dedique a aprender, que el esfuerzo va a valerlo, no la pena, va a valer el esfuerzo, la recompensa de verlos comunicándose es grande, y vale cada esfuerzo que vayamos a hacer en esta carrera, en esta maratón. Como decían las mamás, no es fácil,
no es fácil, es un camino de mucho trabajo, de mucha paciencia, de mucho esperar, a veces de frustraciones, a veces de expectativas muy altas, a veces de comparaciones con otros chicos que utilizan los comunicadores o que utilizan la comunicación más ágil que tal vez que mi hijo, o tal vez llegaron a alcanzar metas más rápido que tal vez mi hijo, porque tal vez va más lento, pero en el momento en que dejamos de compararnos y en el momento en que empezamos a trabajar por creer en la posibilidad de que se comuniquen, todo empieza a fluir, la verdad que sí. Habrán profesionales que no crean en el trabajo que estamos haciendo como papás, en lo que estamos creyendo, pero si nos empoderamos como papás y como decía Ruth, les decimos, está la voz, o sea, no callamos a un niño, no le tapamos la boca porque quiere hablar, de la misma forma ellos se comunican de esta forma, con comunicación aumentativa alternativa, y que cuando nos empoderamos como papás y peleamos esa batalla que tal vez ellos no pueden pelear, se va a dar, pero tienen que empezar por creer en ese, y si tienen un profesional que creen como loco, que lo que dice no tiene ni pies ni cabeza, porque dicen que a mí me sucedió cuando la primera vez la profesional me dijo, es que él va a llegar a poder hablar, a graduarse de universidad, o sea, tuvo una visión tan grande de Samuel, y yo no sé qué cara tuve que haber hecho yo, porque ella me dijo, es que años después me dijo, es que la cara que usted hizo, doña Carolina, porque yo no tenía esa visión, pero una vez que yo lo asimilé y yo dije, sí, de verdad que todo empieza por creer, y por creer en ese profesional que está creyendo más que nosotros y que tiene mayor visión. Tan simple como empezar en creer en casa, y tan complicado como se está escuchando, ¿no? A la vez. Muchas gracias, Caro. Adelante, Erika. Yo coincido con esto Se nos está cortando un poquito, Erika. ahí. Ahí está mejor. Yo creo que es importante lo que hicieron en poder creer en nuestros hijos. Tenemos un poco el miedo como padres. Creo que se nos está cortando, Erika. A ver, intenta sin el video. Ahí mejor. Adelante. Sí, entonces decía que es también quitarnos un poco el miedo a nosotros como padres. También en los países que sobre todo en Latinoamérica, los derechos que tienen. Perdón, América. Sí, se corta muchísimo. Si te parece, mientras te reconectas o mejoramos la comunicación, paso con Patti y ahorita regreso contigo. Perdón. Bueno, un poco repetir lo que han dicho antes, creer en nuestros hijos, creer en nuestros usuarios, no sé, los profesionales tienen que creer que pueden, porque el límite no lo puedo poner yo, la mamá o el papá, el límite no lo puede poner el terapeuta, la profesora, decir, no, él va esto solamente, no, para él no va a poder con esto. El límite lo pone el niño, y uno le tiene que dar las herramientas y los recursos para desarrollarse. Él te va a decir hasta dónde puede llegar. Tú no lo puedes saber solo con mirarlo o solo por un prejuicio, porque lo ves en una silla de ruedas, porque lo ves a lo mejor haciendo alguna estereotipia, porque no fija la mirada. Tú no puedes asumir que no puede, es todo lo contrario. Uno debe asumir que pueden y debe creer en ellos. Claro. Muchas gracias, Patti. Ruth, ¿qué nos dices? Un poco, sí que como todas coincidir, lo primero, vamos, nos han dado lecciones nuestros hijos que hay que confiar en ellos, entonces eso es lo primero. Bueno, yo sí que es verdad que tengo un punto de vista que por desgracia he dado con muchos papás, que el problema que han tenido es que los primeros que no aceptan el que su hijo no se vaya a comunicar nunca. Entiendo que todas sabemos de lo que hablamos cuando decimos que son asimilaciones muy duras, cuando tú sabes que tu hijo no va a andar, cuando tú sabes que tu hijo nunca va a poder hablar, pero creo
que con el tiempo y la experiencia te das cuenta que cuanto antes se acepte eso, más ayudas a tu hijo, ¿no? Entonces, lo primero yo creo que es una aceptación de padres, que tenemos que ser conscientes, tenemos que caer muchas veces, nos tenemos que dar muchos golpes nosotros solos y aprender de nuestros golpes, pero cuanto antes nos demos cuenta las cosas que les pueden ayudar, pues hay que apostar por ello. Y hay muchos papás que el tema de que su hijo vaya con un comunicador les cuesta mucho a la hora de integrarlo en una sociedad, pero eso es una barrera que poco a poco, gracias a todas nosotras, estamos un poco venciéndolo, ¿no? Y siendo nuestros hijos ejemplo de ello, se está venciendo. Para mí otra recomendación muy importante es normalizarlo desde dentro. O sea, nosotros, por ejemplo, vamos a cualquier sitio con Gema, por norma la gente se dirige a ella, la preguntan, pero automáticamente te miran a ti para que tú respondas. Entonces, nosotros hemos aprendido, gracias a que Gema nos lo ha hecho aprender, a decir, cállate mamá que yo contesto. Entonces, eso también es una cosa que no nos damos cuenta porque nos apura a nosotros que la gente esté esperando a que ellos contesten, pero también eso lo aprendemos con el tiempo, que si alguien pregunta, tiene que saber esperar a la contestación y como padres no caer en el error de querer contestar por ellos, que yo me ha pasado muchas veces y me he llevado muchas regañinas de mi hija, pero muchas, muchas, muchas. Y en el caso nuestro, por ejemplo, una lucha que hemos tenido muy, muy, muy dura, porque siempre hay una excusa para quitar ese comunicador, lo que hemos hablado, porque distrae al resto, porque nosotros nos hemos encontrado con papás, vuelvo a decir que la seguridad en España no tiene nada que ver con como estáis contando, ¿no? Entonces en España se puede ir con un comunicador por la calle y no es esa presión de que pueda pasar algo, ¿vale? Entonces, conoces a papás que no entiendo el miedo a que no llevar ese comunicador, siempre esa oportunidad de que ellos hablen. Entonces, son como esas recomendaciones que quieres ir dando, pues efectivamente, que no pises a tu hijo, o sea, que seas tú el primero que le da su tiempo ante los demás, y es que eso te cuesta 3, 4 veces, a la quinta la gente ya lo ha entendido. Es muy duro porque dices, ¿por qué tengo que estar explicando yo eso? Sí es evidente, pero bueno, sabemos que es el mundo en el que nos ha tocado vivir, ¿no? Y es duro, pero sí que es verdad que normalizándolo nosotros, yo creo que se va haciendo fácil, porque hoy en día cada vez somos más, cada vez la sociedad de la comunicación es mayor, entonces se va normalizando un poco, pero sí, cuesta, a veces cuesta. Importantísimo el punto. Muchísimas gracias, Ruth. Erika, regreso contigo. ¿Ahí me escuchas mejor? Perfecto, mucho mejor. Sí, Gracias. Sí, yo les decía que también el tema importante es el quitarnos nosotros como padres el miedo a probar, a saber, a investigar un poco más y un poco a atrevernos a probar nuevas cosas. Creo que también ese miedo que tenemos como padres es lo que nos lleva a siempre querer estar en lo tradicional. Y si ya no nos funciona, pues hay que buscar otras alternativas. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante y sobre todo en los países latinos donde hay mucha más como resistencia a estos cambios, ¿no? Entonces creo que eso es importante, no solo creer en nuestros hijos, sino también creer en nosotros y en que podemos sacarlos adelante. Claro. Pero fíjate la importancia uniendo las palabras, hay que atreverse. Y a lo mejor no lo llevamos a la colonia más fea y no le vamos a poner ahí el iPad, pero en nuestros países latinos con inseguridad. Pero sí lo podemos llevar a los lugares seguros, al restaurante que sabemos que es seguro, a algunos. Nos tenemos que atrever a hacerlo o a investigar más o a hacer más cosas. Increíbles recomendaciones, muchas gracias. Paso contigo. Me faltas, Nidia, tú, ¿verdad? Sí, no sé si me dejaron algo libre, chicas, porque la verdad que ya dijeron todo, ya está, ya no sé si qué sumar a todo lo que dijeron. La verdad que todo lo que dije es totalmente válido. No es magia esto, realmente no es algo que va a pasar, que va a ser algo que vamos a hacer una vez al día, sino que se va a hacer muchas veces en el día, en muchas situaciones, con muchas personas, con diferentes tipos de personas, porque no nada más es papá, mamá, es en muchas situaciones.
y que, como te decía, la comunicación alternativa y aumentativa no es un comunicador, no es una tableta solamente, ni darle un dispositivo o elegir el dispositivo perfecto, porque no lo existe. El dispositivo va a ser la herramienta que utilizamos, pero realmente lo que tenemos que utilizar es poder conectar con ese chico, ¿no? Y tenemos que pensar en qué quiero saber yo de esta persona, de este chico, y cómo me voy a comunicar con él y cómo puedo conectar con esta persona, ¿no? Eso lo aprendí mucho de muchas terapeutas de las cuales tengo como referentes y fueron mis mentoras en todo esto. Agradezco a todas ellas, ellas saben quiénes son: Claudia, Patricia, Kate, muchas personas con las cuales aprendí y con las que estoy totalmente agradecida, y creo que, o sea, hacer comunidad como es ahora, ¿no? También tener una comunidad en la cual te puedes apoyar y seguir todo lo que puedas aprender, darlo también, ¿no? Yo que creé el blog, que me participo como voluntaria en distintas asociaciones, o sea, ponerte también un granito de arena en la sociedad para que otros puedan ir aportando y ir aprendiendo de vos, como sea que te pueda llegar a, como bien diciendo, llegar a un nivel de un terapeuta que también la aprenda de ti, que no se sientan ofendidos los terapeutas porque uno quiere aprender a enseñarle un dispositivo a tu hijo, un sistema a tu hijo. O sea, creo que es muy válido esto, el poder saber que uno lo tiene que aprender como un lenguaje, ¿no? Como si fueras a aprender español, inglés, lo que sea. El italiano la comunicación es un idioma más que tenemos que aprender. Y validarnos, ¿no? Validarnos como padres y no achicarnos. Yo solo soy la mamá, no decir eso, yo solo soy la mamá. Yo soy la persona que le está ayudando y lo está apoyando en este camino, ¿no? Somos Claro. todos válidos para apoyarlos a los chicos. Como él decía, la espera es muy importante. No sé qué más aportar. Creo que es importante no culparse tampoco por empezar tarde o empezar temprano, Claro. o no echarse culpas en la mochila. ¿Te equivocaste un día? No te vas a equivocar con la comunicación. Lo importante es cómo conectas con ese chico, ¿no? ¿Qué te va a decir? ¿Qué vas a aprender de él, ¿no? Con esto. Increíble, fíjense, desgraciadamente se nos está terminando el tiempo, pero me parece que con toda la plática que ustedes han tenido, se me vienen mucho más preguntas y seguramente se me vienen mucho más pláticas que le pueden ayudar a papás que están empezando o que ya llevan tiempo y no han logrado alguna meta. Creo que aquí hay gente con mejores prácticas, déjenme hablar un poquito en el tema corporativo, mejores prácticas de qué han llevado, pero la similitud es, escucharon a terapeutas, escuchan a su familiar, escuchan a su hijo y a su hija, le dan voz, le dan el poder de tener esa voz, y me parece a mí maravilloso, y se atreven. Muchísimas gracias por su tiempo, por compartir a todos. A mí me encantó, me voy súper energético de fin de semana con haberlas conocido, y les quiero agradecer el tiempo y que me hayan permitido estar con ustedes. Al contrario. Le paso la voz a Wendy y a Gaby. Muchas gracias. Qué interesante todo lo que han platicado realmente. Hay varios comentarios de otras personas que están escuchando, que se sienten comentando que se sienten muy identificadas y les agradecen mucho. Y hay algunas preguntas que quiero hacer rapidísimo que ponen. Dice Nidia, ¿puedes repetir el nombre de la asociación en la que estás? Yo actualmente me encuentro en Angelman Academy, que es una asociación, una ONG de Estados Unidos. Otra asociación que recomiendo es Angelman Argentina, que son una asociación que da mucha capacitación en este sentido también. Las dos son totalmente relacionadas con comunicación y educación. Gracias. Nos preguntan, ¿pueden decirnos qué sistema es el que usan? Nosotros usamos dos, Proloco2Go y TDSnap en conjunto. Las demás no se nos pudieran decir. Y si hay alguno que es que hay una pregunta muy similar, pero para chicos que tienen parálisis cerebral, ¿se pudieran decir cuál es para parálisis cerebral? Por favor.
Bueno, yo estoy en la escuela CATIC, porque también es otra pregunta que llegó ahorita, entonces aprovecho para contestarla. Utilizamos, en el caso de Eric, un iPad con un programa que se llama Go Talk Now, donde se van subiendo a las páginas los diferentes temas y a través de un switch y una interfase, él pega con el codo para ir moviendo las respuestas y entonces pasa como un escaneo auditivo y escoge lo que quiere para trabajar. Y así nos vamos entendiendo. Gracias, Mirela. ¿Alguien más? Ahora. Nosotros usamos Mira, Prolog. Ajá. Usamos el Prolog. Pero Y bueno, y el tablero. ¿Lo usas con iPad o con tablet? Con iPad. iPad, ok. También preguntan eso. Gracias. Es que ese es para iPad. Ujú. ¿Alguien más? En el caso de... perdón. No, habla. Ok, en el caso de Sammy, él usa un comunicador que se llama Toby, que es el que controla con los ojos, y en la tablet usamos el Snap. El Snap lo usamos en ambos comunicadores, en la tablet y en el Toby. Gracias, Carol. Claro. Y Gema, el acceso que utiliza es Siribón, a través de la mirada igual, y el programa es el Grip 3. Gristre, ¿lo usa en tablet o ese programa es de Es con sistema de Windows, con una Surface. No sirve para Android, es para... O sea, perdón, lo que no puedes usar con tablet es el Iribón, el sistema de acceso. Entonces nosotros lo llevamos con un Surface que es el sistema operativo Windows. Gracias, Ruth. Nada. Erika, ¿tú querías contestar? No. Oyaca. No, perdón, ok. Bueno. Bueno, eran principalmente esas. Sobre el comunicador hay varias preguntas, pero creo que se engloban en lo que ya nos contestaron. Y nada más son las preguntas realmente. Todas van englobadas a esto, ¿no? Y bueno, y felicitaciones para ustedes y que creo que ha sido una reunión una plática bastante fructífica. Y Perdóname, Gaby, le están preguntando a Nidia el nombre de la asociación, pero en Estados Unidos. Creo que ya la respondí, ¿no? Por el chat le acabo de responder. Sí. Es que nos la volvieron a preguntar. Angelman Academy. Angelman Academy es la asociación en la que me encuentro ahora. De hecho, ayer publicamos una charla con Alicia García, que está ahora acá en la charla también, conectada creo. Es una charla que está muy, muy interesante, véanla. La publicamos en el día de ayer en el chat. Tengo que conectar mi computadora. Gracias. Ok. Pues creo que es todo. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad ha sido súper interesante escucharlas. Muchísimas gracias, Benjamín, de verdad. Gracias a ustedes. Y Un honor. gracias a todas las personas que nos han estado escuchando y las que nos van a escuchar, porque le vamos a dejar hacer todo lo posible para que quede esto abierto y muchas mamás y muchos terapeutas y muchos investigadores y demás puedan escuchar todo esto, que es información súper valiosa para todos. ¿Sale? Entonces, muchas gracias, Wendy. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Gaby. Gracias a todos. Gracias, Benjamín. Y gracias a ustedes por dejar este mensaje tan importante. Y gracias a Isaac. Y sigamos haciendo comunidad. Gracias. Muchas gracias. Obrigado. Bye. Bye. Gracias.